Atento, porque con PTV Telecom lo tienes todo a un precio increíble. Fibra 600 megas, tarifa móvil ilimitada de 6 gigas, teléfono fijo, televisión con más de 100 canales y Zappy, la nueva plataforma de streaming para disfrutar del mejor contenido donde, cómo y cuando quieras. Todo esto por solo 30,90 € al mes. Con PTV tienes libertad de elegir lo que necesitas. Recibes atención personalizada, mantenimiento técnico gratuito y todo esto sin permanencia. Llama gratis al 1650 o entra en la web de ptvtelecom.com y contrata ya. Y recuerda, PTV es tu compañía de total confianza. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, como cada lunes en directo a partir de las 6 de la tarde abrimos cita con la actualidad e inauguramos cada semana nuestra programación en directo con nuestra tertulia, con la tertulia de Málaga TV, donde de la mano de diferentes invitados con tertulios vamos a analizar algunos de los asuntos de actualidad. Tenemos hoy en plató, nos acompaña Rosario Luque. Muy buenas tardes, gracias por venir a Málaga TV, a la tertulia. Buenas tardes y gracias por invitarme. Una nueva incorporación que saludamos ya y agradecemos, por supuesto, que nos acompañe. Antonio Videra, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Y agradecemos también que nos acompañe esta tarde, ya lo están viendo, a Jesús Pérez Lanza. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes y un saludo para todos. Pues enseguida vamos a comenzar a hablar sobre los siguientes asuntos de actualidad que vemos en este sumario. Pues ya comenzamos y lo hacemos hablando de la actualidad del coronavirus. Hoy nos levantábamos, conocíamos la noticia de que la provincia de Málaga pues roza los 100.000 positivos a lo largo de la pandemia. Celebrábamos que en estos 2 días, porque ya saben que la Consejería de Salud y Familia, la Junta de Andalucía, no ofrece datos el domingo, pero ni ayer domingo ni hoy lunes tenemos afortunadamente ningún fallecido por coronavirus en la provincia de Málaga. Comentábamos antes de empezar el programa que ya parece que todo va pues avanzando un poco mejor. Hablábamos del tema de la vacunación y precisamente hoy el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, decía que la comunidad autónoma va a batir récord esta semana con la administración de 80.000 dosis de vacunas. Ya se van incorporando nuevos grupos. Esta semana han comenzado a vacunar los profesionales sanitarios a personas de 50 o 51 años y ya paulatinamente la próxima semana comenzarán los menores de 50 y a partir del 7 de julio está previsto, si todo continúa como está previsto, pues que empiecen a vacunar los menores de 40 años. Yo creo que en cualquier caso algo positivo, que el ritmo de las vacunaciones pues vaya, como dijo hace algunas semanas el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, vaya a velocidad de crucero. Yo creo que es algo positivo. Aquí en este plató ya casi el 50% ya están vacunados, entonces yo creo que si lo extrapolamos a eso, pues yo creo que es algo positivo, pero no sé vosotros cómo
cómo veis el tema. Rosario, empezamos por ti, ya que te tengo más cerquita. Muy bien. Bueno, pues como tú has dicho, afortunadamente parece que los datos de la pandemia están controlándose, pero no nos podemos despistar porque en los últimos 4 días ha subido en la comunidad autónoma, los casos han subido 1.595 más, ¿no? Y 5 fallecidos en total y también los ingresos en UCI. Además recordamos que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Juanma Moreno, también ha dado positivo. Ha dado positivo. Yo desde aquí le deseo lo mejor, que no sea nada y una pronta recuperación, evidentemente, y por eso no podemos despistarnos, tenemos que seguir apelando a la responsabilidad de la gente, que también las autoridades políticas pongan en práctica todas las normas y control que establezcan oportunos para intentar controlar la pandemia, y también nos alegramos de eso, del avance de la vacunación, que sea una realidad, según los datos del Ministerio. Bueno, en este mes de junio llegan 17 millones de vacunas y previsiblemente para el mes de agosto se consiga la inmunidad del grupo, ¿no?, de la población, así en general, porque se alcanzará el 70% con 33 millones de españolas y de españoles vacunados. Nos alegramos, esperamos que el avance siga siendo positivo, aunque, como decíamos, no hay que descuidarse, evidentemente, y seguiremos pendientes. Además, las nuevas cepas, ¿no?, que parece que en Gran Bretaña también están entrando y están preocupados, tenemos pendientes y esperamos que todo avance lo más positivamente posible. Antonio. Pues yo creo que la sociedad española y malagueña está ansiosa por superar un gravísimo problema, ¿no?, una crisis sanitaria y una crisis económica que hemos padecido durante prácticamente 15 meses sin precedentes en la historia de España, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que recordar un poco todo lo que hemos pasado, ¿no?, todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? En marzo de 2020 se decreta una serie de contagios en España de un virus que, por lo visto, según todos los datos, es un virus chino, en el sentido de que la ciudad donde se origina es Wuhan, curiosamente, donde hay un laboratorio de coronavirus, ¿no? Es decir, es mucha casualidad, ¿no? Digo esto porque muchas veces decimos, o hay cierta resistencia a utilizar la expresión virus chino. Sin embargo, hablamos con toda la normalidad de la cepa británica, de la cepa sudafricana, de la cepa india, de la cepa brasileña, ¿no? Y sin embargo, no sé por qué hay una oposición a hablar de virus chino, puesto que es el lugar donde se originó, y curiosamente también el lugar donde más rápidamente se superó la infección por coronavirus, ¿no? Entonces sí que es verdad que el manejo de la crisis sanitaria y económica en España ha sido francamente mala, o sea, ha sido francamente nefasta, ¿no? Y también para el tema, por ejemplo, de la distribución de las vacunas, hemos visto que ha habido muchos problemas de abastecimiento. La Unión Europea ha fallado en sus predicciones y en su demanda, sobre todo de la vacuna AstraZeneca, y luego ha habido también, para la sociedad en general, muchos problemas a la hora de elegir un tipo de vacuna, si Pfizer, si AstraZeneca, si la de Moderna, y cada una de ellas tiene, digamos, una acción. Por ejemplo, Pfizer actúa sobre el ARN mensajero, AstraZeneca son atenuaciones de virus, ¿no? Los ciudadanos no hemos sabido muy bien, yo por lo menos yo he temido el ponerme un tipo de vacuna u otro, y yo creo que los distintos gobiernos, y en concreto el gobierno de España, no nos ha sabido orientar suficientemente. Por ejemplo, ahora mismo los ciudadanos que se han vacunado con una primera dosis de AstraZeneca, ahora tienen que firmar una declaración de no responsabilidad al Estado por la dosis que se van a poner, si Pfizer o AstraZeneca. Yo creo que eso es francamente deplorable, porque el Estado es quien tiene, digamos, que coordinar y tiene que orientar qué es lo que hay que hacer. Y si ellos piensan que un tipo u otro de vacuna no es buena, pues no la tienen que inyectar a las personas. Sí, pero no dejarlo a lo mejor en la responsabilidad del propio que se tiene que vacunar, ¿no? Jesús, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo añadir a todo lo que han dicho antes mis compañeros que efectivamente estamos en una situación de incertidumbre, pero general, una incertidumbre general, no desde el punto de vista de que sea el Estado, ¿no?, el que tiene que decir cuál es la vacuna
más acertada, porque el Estado en general está formado por administraciones. Quien lo tiene que decir son expertos virólogos, expertos médicos, pero también aquí en la ciencia hay cierta fragilidad o incertidumbre. Sí. De todas maneras, lo que está claro es que la vacunación ha bajado el índice de contagio, va en aumento, digamos, la sanidad, las hospitalizaciones son menores, hay menos personas en UCI, aunque han bajado la edad, y debemos seguir con el ritmo de vacunación. Ahora bien, también tenemos que saber que el virus no entiende de fronteras. O sea que África, Asia, en la India hay un fenómeno brutal, ¿no?, de mucha población y pocos medios para sanar o cuidar, y los contagios son muy altos. Mientras que no sea una vacuna universal, pues vamos a tener episodios, lo digo porque todos tenemos que estar preparados para ver si cada año tenemos que vacunarnos o no. No es la panacea, pero hay que decir también que los científicos han conseguido en muy poco tiempo una vacuna que, a la vista de los resultados, está produciendo una buena sanidad, una buena respuesta sanitaria. Y esperemos que siga avanzando toda esta situación de sanidad. Un dato es que acabo de leer hace poco que de los menores que han entrado en Ceuta, que por cierto solamente 6, los padres que se han puesto en contacto con los hijos han dicho que venga mi hijo, la mayoría ha dicho no, quiere que se quede, que se quede en España. Pues sí. resulta que hay un nivel de contagio del 60%. Sí. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Que en el tercer mundo, o el llamado tercer mundo, pues la situación sanitaria es deficitaria. Y como estamos en un mundo globalizado, pues todas las movilizaciones de población van a producir estas disfunciones que esperemos que sean cortas y que sean realmente salvables. Por ahora nada más. Sí, Coger algo que ha dicho Jesús, que es muy interesante y que eso siempre se debería de aplicar en lo que se hace, ¿no?, en los países, y es escuchar a los científicos. Claro. Eso es muy importante, a los expertos, porque muchas veces los políticos que dicen que tienen comité de expertos, pero que no dan los nombres, se le exige y no son transparentes, no dicen quiénes son el comité de expertos. Es decir, ¿por qué tiene usted que tapar o ocultar el nombre de los expertos que tienen que hacer precisamente lo que tú dices, ¿no? Son los que nos tienen que orientar, y sin embargo vemos solamente a los políticos que lo hacen, y además, desde mi punto de vista, muy mal. Muy mal. Por ejemplo, el portavoz, el director de emergencia, Fernando Simón, decía una cosa, al otro día decía otra, al otro día modificaba, y al cuarto día rectificaba todo lo anterior, ¿no? Empezó diciendo en marzo de 2020 que en España no iba a haber contagio por coronavirus, si acaso algún caso aislado, ¿no? Esto, Antonio, si me permite, es que, digamos, los políticos como tienen que estar en el escenario, ¿no? Se llama escenario político, tienen que actuar. Entonces, ¿quién tiene la palabra? Pues el político. Y el político pues, a veces no tiene ni idea, y además es lógico, ¿no? Porque resulta que tiene su profesión, todo, claro. y entonces con los medios de comunicación, ¿y usted qué opina del ARN mensajero y la proteína tal? Yo de proteína eso lo entiendo poco, entenderá el que sepa de eso, ¿no? Pero estamos en un mundo donde la escenificación política resulta que es fundamental, en unión con, dicho sea con los debidos respetos, con los medios de comunicación. Entonces, digamos que hay una relación especular, ¿qué dice el político y qué dice el medio? Y lo que hay que decir, bueno, ¿qué dice Lancet, ¿no? Pues la revista científica más conocida. Bueno, que mire usted, que a lo mejor nos tenemos que vacunar otra vez dentro de 9 meses. Ah, bueno, esto no lo dirá un político ahora porque va a decir, voy a perder las elecciones. Bueno, que le den por saco las elecciones. Lo fundamental es la sanidad de la población, ¿no? Rosario pedía también la palabra. Sí, ¿no? quería apuntar cosas interesantes que están diciendo los compañeros. Por ejemplo, el problema del tercer mundo, es verdad, del subdesarrollo en el mundo. Yo creo que nos estamos dando cuenta con esta crisis sanitaria que estamos en un mundo global y que nos tiene que preocupar la pobreza
la falta de medios sanitarios en otros países que muchas veces están en el subdesarrollo debido a la explotación colonial durante muchos siglos del mundo del hemisferio norte, ¿no? Y saber que la salud económica y también sanitaria de todos está interrelacionada y no podemos abocar a esos países a esas situaciones tan tristes, ¿no? Recordemos que en esos países los niños también mueren por otras enfermedades más simples, porque tampoco hay o llegan vacunas, ¿no? Entonces, los países del norte, Europa, Estados Unidos, tienen que hacer un esfuerzo porque esas vacunas y esas medidas sanitarias lleguen a esos países. Y también quería señalar lo que también decían los compañeros, la incertidumbre de las personas que tenían puesta, por ejemplo, la primera dosis de AstraZeneca, y caía en sus manos el hecho de decidir qué tipo de vacuna ponerse. Al final, el tanto por ciento más grande ha optado por una segunda dosis de AstraZeneca, muchas veces porque le daba miedo mezclar distintos tipos de vacunas, pero yo lo que he escuchado entre muchas personas, ¿no?, que les ha ocurrido el caso, es decir, yo sé mucho de la construcción, de matemáticas, de lengua, pero no sé... rama, pero no claro, pero yo no entiendo de sanidad para tomar esa decisión. Entonces, eso ha dejado claro una falta de determinación política, en este caso, que ha puesto en incertidumbre y en inseguridad a la población que se sentía un poco perdida, ¿no? Es entendible también que es verdad que todo esto ha pasado muy rápido, que las vacunas se han sacado lo más rápido posible para intentar solucionar este grave problema, pero evidentemente ha faltado una respuesta más contundente de las administraciones para dar más seguridad sanitaria a la población. Bueno, cambiamos de asunto por ir avanzando, si no queréis añadir nada más, y ya no, pues avanzaba un poco Jesús, ¿no? El siguiente tema, la crisis migratoria, otro asunto importante. Ya la pasada semana hablamos de ella, por recordar de manera rápida el origen del conflicto. Pues bueno, la visita del líder del Frente Polisario a un hospital del país, en concreto a La Rioja, pues parece que no sentó muy bien que esto se ocultara al gobierno marroquí, que relajó las medidas de seguridad en la frontera, y por lo tanto, pues bueno, fue una avalancha de inmigrantes que han entrado por Ceuta sobre todo, pero también por Melilla a nuestro país. Parece que esa crisis migratoria pues ha podido debilitar un poco, ¿no? Ahora lo veremos al gobierno, y hoy, por centrarnos un poco, por hacerlo algo diferente, ¿no?, con respecto a la pasada semana, vamos a hablar de esa crisis migratoria y lo trasladaremos también a la comunidad autónoma, pues para valorar la fricción que ha podido pues originar en el gobierno de la Junta de Andalucía, porque ya saben que Vox, por ejemplo, precisamente porque Andalucía acoja a menores, ha dejado de apoyar, ¿no?, decisiones importantes para la comunidad autónoma. Antonio, te toca empezar a ti. Pues yo creo que la crisis migratoria en realidad es una crisis diplomática, es una crisis de fallo de una política. Nos tenemos que remontar antes de la crisis en Ceuta, de la invasión migratoria en Ceuta, a la crisis en Gran Canaria. Es decir, en Gran Canaria entraron 18.000 inmigrantes, con pateras, con cayucos, al puerto de Arguineguín. Y claro, uno puede preguntarse por qué ha ocurrido eso un día, o por qué ha ocurrido eso en un periodo muy corto de días. Y si nos remontamos a lo que ocurrió, pues vemos, analizando, ¿no?, la situación política, que eso fue debido a que Pablo Iglesias, entonces líder de la ultraizquierda, dijo que estaba a favor del referéndum de autodeterminación del Sáhara. Inmediatamente, nuestro vecino con el cual tenemos que tener unas relaciones muy cordiales, porque evidentemente vivimos al lado, que es Marruecos, dio a entender a las personas inmigrantes, ¿no?, que normalmente pues salen de sus países para buscar un futuro mejor, que tenían vía libre, y entonces se lanzaron al mar muchísimas personas. Eso ocurrió en el puerto, en la crisis, digamos, de Arguineguín, ¿no?, y fue producido por eso, por un enfado de Marruecos. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió en Ceuta? Pues lo que tú muy bien has dicho. Se le ha ocultado a Marruecos que uno de los líderes que ellos consideran más nocivo, más criminal para su política, entró de manera oculta, entró de manera secreta al territorio nacional,
fue llevado a Logroño a un hospital, por lo cual no habría, es decir, una causa humanitaria está perfectamente justificada. Lo que no está justificado es ocultárselo a un gobierno que considera a esta persona, Brahim Ghali, secretario del Frente Polisario, un terrorista. Eso es lo que no está bien, y eso es lo que ha producido que de nuevo Marruecos abriera las fronteras, abriera la verja de la frontera y dejaran pasar a 8.000 personas, entre ellos muchos menores, que luego tenemos el problema en toda España. Evidentemente hay que darles una solución y también una salida. Pero la crisis migratoria es en realidad una crisis diplomática que no ha sido bien solucionada. También hay una gran descoordinación entre los distintos ministerios. La titular de Exteriores, González Laya, no ha sido demasiado hábil en el manejo de la crisis, y ha enfadado aún más tanto a la embajadora de Marruecos como al propio rey de Marruecos, con los consiguientes perjuicios para los españoles y también para ellos mismos, ¿no?, para sus ciudadanos. Jesús. Bueno, yo voy a avanzar un poco más. Yo no creo que sea una crisis solamente diplomática. La posición de la descolonización del Sahara, de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas, la potencia colonizadora era España, aunque recordemos que tenían su carnet de identidad los saharauis y que estaban representados en las cortes franquistas. Pero en fin, entendamos que sea potencia colonizadora. Y la resolución de las Naciones Unidas fue que se celebre un referéndum. Estamos hablando del año 76, 77, o sea, hace ya muchísimos años. Mientras tanto, pues Marruecos ha ido manejando el tema del Frente Polisario, de la República Saharaui, que está reconocido por gente, pero que está sostenida económicamente por Argelia. La población que está en Tinduf, en los campamentos de toda la frontera, está sostenido por Argelia, con sus contradicciones con Marruecos. Oí hace poco que era la única frontera que estaba cerrada en todo el mundo, la de Argelia y Marruecos. Y Marruecos ha visto dos cosas. Primero, que reconociendo a Israel, al Estado de Israel, Estados Unidos ha apoyado al Reino de Marruecos. Que hay que recordar que el Reino de Marruecos fue el primero que reconoció a Estados Unidos en 1770. Eso hay que reconocerlo, y eso no lo olvidan los americanos. Y la cabeza de puente en África, donde hay grandes riquezas, y ahí se disputa China y Estados Unidos la obtención de recursos, la cabeza de puente de toda África para Estados Unidos es Marruecos. Esa es la primera cuestión. Se ha visto apoyada militarmente, estamos hablando militarmente, no de boquilla y de palabrita. Sí. Hasta el punto de que va a haber ahora unas maniobras militares en el norte de África importantes que España no va ni a participar. Recordad que está Mali, el Chad, está ahí Burkina Faso, hay también yihadistas, es una situación complicada. Y la segunda cuestión es que hay una situación de debilidad, yo tengo que decirlo así de claro, de debilidad del gobierno tremenda. Estamos hablando de España cuando está hablando en Cataluña del derecho de autodeterminación. No, el presidente del gobierno no se ha entrevistado con el rey de Marruecos. Pero es que tampoco se ha entrevistado con Biden, que era la esperanza blanca de todo, digamos, socialismo ilusionante, ¿no? Que decía, ahora Biden ya esto va a cambiar. No, mire usted, Biden sigue la misma política que Trump exterior desde el punto de vista de Marruecos. Exactamente igual. Lo siento, pero es así. Y ha visto una situación de debilidad de España importante y preocupante. A mí me preocupa. Porque ahora la cuestión de los indultos, que más adelante hablaremos, y perdonadme si me estoy alargando, va a quedar como algo ridículo, porque lo que quieren es amnistía, es decir, hasta Puigdemont, salvar a todo el mundo, y derecho de autodeterminación. Pero no solamente los catalanes, es que lo acaba de decir Ortúzar, el del PNV. Bueno, la situación de debilidad de España en mitad de una crisis económica es importante. Y tenemos una desunión entre todas las fuerzas políticas importante. Y se ha jugado a radicalizar al país. Y la población está un poco diciendo, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, a verlas venir, ¿no? Y por eso digo que la crisis es política, en el fondo, y de relaciones exteriores entre potencias
y potencias militares. Estamos hablando que Marruecos se gasta el 6,5% en gasto militar. Caramba, a mí no me gustaría que hiciera eso, ni me gustaría que España se hiciera eso, pero de alguna manera tendríamos que defendernos. ¿Pero de qué estás hablando? Pues estoy hablando sencillamente de la invasión de Ceuta, de Melilla, de ciudades españolas o de las Islas Canarias. Ese tipo de cosas que las vemos como muy lejos, que no tiene nada que ver con nosotros, pues sí tiene que ver con nosotros. Entonces, en estas dos cuestiones, el apoyo de Estados Unidos, si me estoy enrollando, me cortáis, con el reconocimiento de Israel a cambio... Un minuto te queda, Jesús. Por un lado esto, y por otro lado la debilidad en que se encuentra España. Una debilidad política de que estamos hablando de perspectiva del año 2050, cuando resulta que no sabemos si va a haber un referéndum para que se separe Cataluña. Bueno, la situación realmente es muy complicada y muy débil, ¿no? Muy frágil. Y el rey de Marruecos pues aprovecha esa situación, está claro. Rosario, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que, aparte de una crisis diplomática y política, lo peor es que es una gran crisis humanitaria. Han sido muy duras las imágenes de los bebés en el Estrecho, de los jóvenes en el Estrecho. Ha sido durísimo. La causa de todo esto, es verdad, es un conflicto diplomático. Es que Marruecos ha utilizado a la población como arma arrojadiza. Sí. Le da igual en este caso esas personas que cruzan el Estrecho. Volviendo también al origen del problema, estamos en el tema de la colonización y descolonización. Cuando Europa, Estados Unidos colonializa África y se la reparte y después la descolonializa, deja unos problemas de subdesarrollo tremendos, siendo una tierra rica en petróleo y en otros minerales importantes. El subdesarrollo muchas veces conviene al mundo civilizado y eso lo paga la población de allí. Yo lo primero que abogaría es por la sensibilidad hacia ese tipo de personas que sufren, ¿no? Después, el problema diplomático del Sáhara, bueno, lo que se hace también es reconocer lo que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, cuando se forma la ONU, las Naciones Unidas, los derechos humanos, es cumplir con esos decretos, ¿no? Con esos derechos humanos internacionales, y lo que no hay que aceptar, afortunadamente, con la ayuda de la Unión Europea, yo creo que también, aparte del papel de Estados Unidos, que ha señalado el compañero Jesús, hay que defender, bueno, pues ese papel fundamental que ha desempeñado las Naciones Unidas, la Unión Europea en este caso, ¿no? Que le ha dicho Ceuta no es frontera solamente española, es de la Unión Europea a Marruecos. Y lo que sí debe de hacer España y la Unión Europea y el mundo en general, también Estados Unidos, que siempre van abanderados de la democracia, es exigirle al rey de Marruecos que termine con esa dictadura y que convoque elecciones democráticas en su pueblo y que no reprima a la dictadura, que no reprima, perdón, el resto de partidos políticos que hay que pueden existir o pudieran existir en la zona, ¿no? Es decir, la crisis económica, política y social de los países africanos se pone de manifiesto en este tipo de situaciones. Y el no respeto de los derechos humanos en muchas ocasiones y también a la libertad o a la integridad del pueblo saharaui, que tenemos con ellos una deuda histórica, porque están en una situación deplorable. Yo tengo contacto con personas de allí, con alguna joven que ha venido de allí. También pido mucha sensibilidad con los jóvenes que nacen en África y que van fuera buscando un futuro mejor, porque la situación, sobre todo en núcleos como este de la África sahariana, es bastante complicado. Y entonces, pues, lo que hay que pedir son soluciones diplomáticas y políticas, ponerse firme frente a Marruecos y el desafío hacia España y hacia la Unión Europea, y que el gobierno español y la Unión Europea den medios tanto para la población que viene desesperada de África como para la gente que vive en Ceuta, que le dé todo el tipo de apoyo necesario a ambos colectivos. Claro, sí. Vamos a hablar, pero me va a permitir, Antonio, porque tenemos una llamada esperando, la vamos a atender y enseguida continuamos hablando y te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Pues Claudio, adelante, díganos. Pues nada, que estaba leyendo que el rey de Marruecos ha pedido ayuda a los países árabes para que le ayuden contra el ataque que está sufriendo del gobierno español. Sí. Hoy viene en la prensa. Porque lo que se está haciendo con el Marruecos, con este que han metido aquí en Castellón, eso no se puede hacer. Eso es ofender al pueblo marroquí. Y con respecto a la pandemia, yo decía así que los que estamos vacunados, que llevamos ya 2 meses vacunados, que ya nos debíamos de quitar las mascarillas para salir a la calle. Pero ¿qué hacemos nosotros con las mascarillas en la calle? Ya va ni contaminamos ni nos contaminan. Eso ya hay que tocarlo.
Y con lo que ha dicho la señora, que es de ayudarle a los países de origen, mire, Rosario, a Cuba sí. se ayudó y se ha muerto Fidel Castro y le ha dejado Origo $1.000 millones. A Venezuela se ayudó y el Chávez le ha dejado $3.000 millones a su hija. ¿Cómo vamos a ayudarle a esos países si lo que hacen es robarle a su pueblo y encima con el dinero nuestro? Solamente quería eso. Me alegro de veros a todos. Claudio, encantado de que nos llame. Buenas tardes, Claudio. Va a contestar Rosario por alusiones y después Antonio, que antes me disculpa que le corté, pero ya llevaba a Claudio un ratito esperando. Retomamos. Rosario, adelante. Sí, solo responderle a Claudio, bueno, agradecerle la llamada, por supuesto, decirle que es que la situación de desesperanza y de crisis económica, política y social no es solamente de Venezuela, de la zona sahariana, es prácticamente de toda América Latina y de sobre todo de África y de algunos puntos de Asia. Y se debe a lo que yo he dicho antes, al problema de la colonización y de la descolonización. Esos países siguen con grandes problemas estructurales por una mala gestión internacional y para eso está, evidentemente, como yo decía, las Naciones Unidas y los derechos internacionales que ya están establecidos y que nos gusten o no nos gusten están ahí. No solamente los derechos humanos, eso también está recogido a través de nuestra Constitución. Y entonces, pues yo lo que sí exigiría, vuelvo a decir, es que la comunidad internacional, que muchas veces condena determinados regímenes autoritarios, pues le ponga las cosas claras al rey de Marruecos, que sigue siendo una dictadura y que sigue sometiendo a su pueblo a unas durísimas condiciones de vida. Y a mí me sensibiliza tanto la gente que sufre en Marruecos como la que sufre en el Sáhara o en otro punto del mundo debido a esta situación de injusticia internacional. Bueno, pues aclarado esto, Claudio, esperemos, aunque habrá que escucharlo ahora, Claudio, también desde casa. Retomamos con Antonio, sí. Gracias. Era un par de ideas que las voy a, retomando un poco también lo que ha dicho Rosario, que las voy a desarrollar, pero antes decirle a Rosario de que la comunidad internacional tiene muy difícil entrar en la política de cada país, ¿no? Porque no es solo que en Marruecos hay una dictadura, ¿no?, con un rey, sino que en otros muchos países del mundo existen dictaduras, como por ejemplo China, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Venezuela. Entonces, claro, si entramos en resolver los problemas de las políticas de cada país, pues fíjese, ¿no? Yo creo que no todo el mundo en España estaría de acuerdo en arreglar ese tema. Y luego las dos ideas. Una es, ¿cómo le podemos pedir al rey de Marruecos que autorice un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, respetando la resolución de las Naciones Unidas, si en España no queremos otorgar a Cataluña un referéndum de autodeterminación? Es decir, esto nosotros no se lo podemos plantear al rey de Marruecos, porque evidentemente no puede decir, oye, empezad vosotros y me dais ejemplo a ver cómo se hace, ¿no? Y luego lo segundo, en el tema de la crisis diplomática, ¿no?, que estamos prácticamente de acuerdo los tres, ¿no? Que de alguna manera tiene su fundamento en una crisis migratoria, efectivamente una crisis humanitaria que hay que resolver, ¿no? Pero las crisis migratorias deben ser reguladas, deben ser canalizadas, es decir, en Europa no puede entrar todos los países del tercer mundo, no puede entrar toda África, tiene que haber una regulación para que puedan venir, igual que nosotros, los españoles estuvimos en Bélgica, en Francia, en Holanda, en Alemania, en muchísimos países de Europa y nos fuimos a trabajar, pero con una regulación, con una documentación y totalmente en regla. Y las personas que vengan sin papeles, bueno, pues que se les dé, que se regule esa inmigración que quizá se necesita, ¿no? Porque, bueno, una cosa que a mí me llama mucho la atención de los gobernantes españoles es que dicen que para resolver el problema de la natalidad que tenemos en España hace falta que vengan países del tercer mundo, ¿no? Lo cual es sorprendente, ¿no? Parece que los españoles no somos capaces de tener niños, ¿no? Entonces, yo creo que con esas simplificaciones a pocos lugares buenos vamos a llegar. Bueno, Pedía... una cosa, perdón que te interrumpa. Sí. Y Rosario le contesta... La edad media donde las mujeres tienen un hijo ha pasado de 20 y tantos años a 32 o 33. Es decir, está bajando
la natalidad. Pues la mujer se dedica al trabajo, se dedica a otras cosas y bueno, y es una cosa dura tener un hijo. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del referéndum, hombre, lo que dice pero no puede ser una posición de España, porque estaríamos en contra de la resolución de la ONU. Hasta ahora España no ha dicho nada, porque ha dicho, esto es una resolución de la ONU, referéndum en el Sahara. Por vía de hecho, por vía de invasión de la Marcha Verde, aquella famosa, y por cambio de censo, ahora es imposible hacer un censo para quién va a votar ese referéndum. Han pasado ya 46 años, ¿no?, desde que la Marcha Verde. Por vía de hecho, Marruecos se está apropiando de una forma la soberanía del Sahara Occidental y es reconocida por una potencia como Estados Unidos. Bueno, habrá que llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ver si cambia el Consejo de Seguridad su resolución respecto a la... Pero ahí se opondrá otras potencias. Claro. O sea, y hay otro tema de... Es que el tema es muy complicado y merece la pena hablarlo. Es que todo el gas que nosotros consumimos viene de Argelia. Viene de allí. Es decir, nosotros hablamos aquí muy tranquilamente, pero cuando encendemos el gas, viene de Argelia. Y Argelia es una dictadura militar, el Frente de Liberación Nacional, y son militares los que mandan. O sea, que en un momento determinado nos cortan el gas y amigos, qué problema, ¿no? O sea, todo es complicado. Vamos a escuchar a Rosario porque conforme Jesús va hablando se le van acumulando los temas y tenemos también una llamada esperando. Rosario, y atendemos la llamada. Brevemente contestarle al compañero que la comunidad internacional, y Estados Unidos es el primero, opina y cuestiona los sistemas políticos del mundo de manera generalizada. Solamente que se suele meter con aquellos que a ellos no les convienen y entonces lo tachan de dictadores, pero los dictadores que le conviene con esa gente pues no suele meterse. Y el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero en relación a la colonización y descolonización, no en el ámbito español, que ese es otro tema. El derecho de autodeterminación de los pueblos que fueron ocupados y colonizados lo dice la ONU tras su creación en 1945, por lo tanto no es extrapolable al caso español, pero sí al caso de Marruecos y del Sáhara. Y lo que tiene que hacer la comunidad internacional es dejarle claro a Marruecos que no puede utilizar a las personas como escudos humanos y causar ese drama humanitario en el Estrecho, que ha sido dramático, ni puede seguir con una dictadura, y eso se lo puede hacer Estados Unidos si no hubiese a lo mejor otros intereses, como están señalando también los compañeros, o la Unión Europea, que en este caso sí ha servido para ayudar a España, para marcar los límites, pero hay que ponerse firme para que no vuelva a utilizar a las personas como arma arrojadiza, porque es un drama humanitario muy grave. Y el tema de ya hablaremos después del tema de la natalidad, ¿no?, y de la inmigración, y ya después lo comentaré. Bueno, pues atendemos entonces la llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Paco. Pues Paco, adelante, díganos, le escuchamos. Vamos a ver, bueno, pues iba a empezar por donde ha terminado esta chica, que, bueno, evidentemente este señor Antonio mezcla su raíz merina, dice que lo del Sáhara es igual que lo de Cataluña. No, mire usted, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros se está reivindicando porque la ONU es la que dice que había que hacer un referéndum en Marruecos. De Cataluña no dice la ONU nada de eso. Y está diciendo que esto se origina o tiene la culpa Pablo Iglesias, ¿no?, por lo que dijo, que reivindicando esto o haciéndose eco de lo que decía la ONU. Bueno, pues hace 4 años nuestro rey actual, en la ONU, en el discurso de la ONU, dijo exactamente lo mismo. Y el rey de Marruecos entonces no se enfadó, se ha enfadado ahora. Fíjate tú qué casualidad, que se ha enfadado ahora. El rey de Marruecos ahora, porque a Estados Unidos le ha convenido a Estados Unidos, a Trump, a la política de Trump, que tú me reconoces Israel y yo te doy a ti el Sáhara como si fuera tuyo, te lo reconozco como tuyo. Claro, como a él no le cuesta nada, pues lo puede decir. Y entonces resulta de que, ya se me ha ido lo que estaba diciendo, porque me ha venido aquí. Sí. Bueno, en definitiva, que no tiene nada que ver lo de Marruecos con lo de Cataluña, en absoluto. Y la chica esta se lo acaba de decir bastante bien. Este señor es que también toda la culpa es del gobierno, toda la culpa es que el gobierno no lo hace bien, que si la pandemia no sé cuánto no se ha gestionado. ¿Comparándolo con quién? Dígame usted que no se ha gestionado bien. Pues Paco, muchas gracias por la llamada y por alusiones
le va a contestar Antonio. Sí, yo lo que pasa es que ahora Antonio me contesta a mí y yo no le puedo contestar a Antonio. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias Paco. Bueno, pues Antonio. contestamos en general, ¿no? Es decir, eso no va a ocurrir con Marruecos porque los países más importantes, como por ejemplo Estados Unidos, Israel, etcétera, tienen a Marruecos como un país estratégico en África y por tanto lo van a apoyar sin fisura, ¿no? En cuanto al tema del referéndum de autodeterminación, eso habría que explicárselo tanto a los catalanes independentistas como al rey de Marruecos, que no es lo mismo, ¿no? Pero tiene difícil explicación, porque evidentemente son pueblos que están demandando autonomía, independencia, entonces no va a ser tan fácil de explicar la diferencia. Bueno, en cualquier caso, seguimos avanzando. Jesús hablaba antes, ¿no?, de ese dato que yo creo que tiene mucho que analizar, ¿no?, de ser el 90% de las familias marroquíes que preferían que sus hijos se quedasen en España a que volviesen a su país. Yo creo que eso, desde luego, tiene mucho que analizar. Y hablando precisamente de ellos, de los MENAs, de los menores no acompañados, ya saben que Andalucía anunció pues que va a acoger a 13 menores no acompañados, y esto provocó la reacción de Vox, no socio de gobierno de la Junta de Andalucía, porque gobiernan, ya saben, Partido Popular y Ciudadanos, pero sí que es verdad que su voto es determinante pues para tomar muchas decisiones. De hecho, la pasada semana anunció que ya unos próximos presupuestos, si el gobierno continúa en la misma línea, no los va a aprobar, e incluso pues 2 leyes no pudieron salir en el Parlamento adelante, la Ley de Salud Pública y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz. El consejero de la Presidencia ha zanjado hoy la polémica y ha dicho que de adelantar elecciones como pide Vox, nada, que las elecciones serán el 27 de noviembre de 2022 y por lo tanto ellos lanzan un mensaje de tranquilidad, pero lo cierto es que ya de todo eso se está hablando. No sé cómo lo veis una vez más, como el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, como pasó por ejemplo con las elecciones del 4M, pues tiene repercusión aquí en la comunidad autónoma. A Jesús le toca abrir este turno. Bueno, yo creo que Vox se equivoca de parte a parte. Las prisas que tiene por tocar poder es mala consejera para sus propios... porque no es comparable la situación de Madrid con la de Andalucía. En Andalucía, después de 30 y tantos años de gobierno socialista, donde ha habido una corrupción estructural realmente, pues se ha posibilitado un cambio y esta derecha, entre comillas, que está gobernando, pues muy apacible. Lo único que está haciendo es gobernar. Estarán de acuerdo uno, estarán de acuerdo otro, pero por ahora lo que hay es estabilidad en el gobierno. Y provocar, no aprobar 2 leyes tan importantes como esa ley que has dicho, que es la ley del suelo. La ley del suelo, La sí. ley del suelo, lista, le ponen, lista. ¿no? Lista. Y la ley de salud pública, por parte de Vox, es decir, bueno, pues ahora os vais a enterar la fuerza que tengo yo, que os voy a tirar el tinglado este abajo. Es un poco infantil, desesperado, y se equivoca de parte a parte. Yo estoy convencido de que si hubiera elecciones, en el hipotético caso que hubiera elecciones, el resultado no sería en absoluto igual que el de Madrid, pero en absoluto. Porque Andalucía es lo más centrado que hay en España, 8,5 millones de personas, ¿no? Y la verdad es que la política andaluza siempre está en la media, ¿no?, de Producto Interior Bruto, de renta per cápita, de educación, pero vamos, no está tan mal, y los andaluces tenemos esa cosa de sostener realmente en gran parte lo que antes se llamaba España, ¿no?, y que yo espero que se siga llamando España. Entonces las prisas de Vox se equivocan y ha fastidiado la tramitación de 2 leyes, y si quiere provocar las elecciones, pues va a ser culpable de tener que ir a otras elecciones, que no es una tontería ninguna, ¿no?, convocar elecciones otra vez. Yo creo que ahí se ha equivocado Vox porque tiene, digamos, una inmadurez política todavía. Rosario. Bueno, nosotros creemos que esto lo que demuestra es la fragilidad, ¿no?, del pacto de gobierno cuando dependen de Vox, ¿no?, aunque ahora está de fuera apoyando y tal, y sobre todo cuando este partido político, bueno, pues pone entre la espada y la pared a un gobierno, pues por sus intereses particulares, partidistas, y después por utilizar un tema tan sensible, como decíamos antes, como el de la inmigración y los MENAs, ¿no?
Este tipo de casos, como antes comentábamos, es muy grave, tiene mucha tragedia detrás y los jóvenes, sean españoles, sean de otro país, sean de donde sean, no se pueden utilizar como arma arrojadiza para condicionar el apoyo a un gobierno. Son menores con una problemática detrás muy grave, yo antes lo explicaba, vienen de unas situaciones de subdesarrollo muy graves. Cuando dabais el dato, yo creo que eso es significativo de cómo una familia prefiere que su hijo vaya a vivir a un país en el que tiene posibilidades de futuro antes de que se quede con ellos en su propia casa. Yo creo que eso es lo que hay que interpretar. Eso no cabe duda. Sí, y hay que alejar el mensaje muchas veces xenófobo y todo, que se fomenta desde determinados partidos, determinados sectores, ¿no? Y entonces, bueno, pues Vox está continuamente poniendo entre la espada y la pared, ¿no? También con el tema educativo. Creemos que no es responsable. Los ciudadanos y las ciudadanas están hartas de ver cómo los intereses políticos están por encima de sus propios intereses. Yo creo que el pueblo andaluz no va a entender que esté por encima un interés partidista a las necesidades de la gente. En Andalucía tenemos todavía muchísimos problemas de paro, problemas sanitarios. No estamos ni para hacer el gasto que unas elecciones necesitan, ni para que la gente empiece a hablar de temas que son más triviales y no de lo verdaderamente importante de los andaluces, de la economía, de la sociedad, de los pactos sociales, etcétera. Entonces nos parece una medida, una actitud muy irresponsable y, como yo decía antes, además tomando un tema muy sensible con el que hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de jóvenes que lo pasan muy mal y de familias desesperadas, que, como yo analizaba antes, detrás de todo eso están los problemas geopolíticos del mundo, los intereses de muchos países que no miran por el problema humanitario, sino por otros intereses económicos o estratégicos, que, bajo mi punto de vista, no tienen que ser los valores que tienen que mover al mundo y a la política. Antonio, tu opinión. Sí. Pues en relación a los MENAs, los menores no acompañados, yo creo que lo que no se puede hacer es una política de escaparate. Es decir, entran aquí 4.000 menores, o un número de menores impresionante, y entonces lo que se hace es una política de escaparate, se les coge y se les distribuye por todo el territorio nacional, además de muchas veces de manera oculta, sin una información suficiente, y no se les da una atención suficiente, una atención especializada, psicosocial, de trabajadores sociales, de salidas profesionales, de formación, sino que se les mete en un centro de internamiento y estos chicos, claro, ¿qué hacen si no tienen salida? Pues mucha delincuencia, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, etcétera. ¿Por qué? Pues por esa política de escaparate que precisamente no hace suficiente por orientar y guiar a estos menores para que no tengamos los problemas. Pero dicho esto, también tenemos que decir lo siguiente. En España hay 40% de paro juvenil. Y hay que ocuparse también de los jóvenes españoles, con una formación profesional deficitaria, que los distintos gobiernos han querido acabar con ella. Sin salidas profesionales, con una tasa de desempleo muy grande. Y estos jóvenes españoles también hay que ocuparse. No nos podemos ocupar solo de los menores que vienen de países subdesarrollados no acompañados por muchos problemas y por mucha crisis humanitaria que sea. Y luego, en relación al tema de Vox y al tema de la Junta de Andalucía, yo creo que la sociedad española es una sociedad muy madura. Y para que se rompa un gobierno se necesitan dar buenos argumentos. Porque en Andalucía no tenemos que olvidar que el gobierno actual ha terminado con 30 años de gobiernos socialistas, con todos los problemas que ha habido de involución democrática, de alta corrupción, el caso de los ERE y, en fin, el tema de los chiringuitos financieros que ha habido, etcétera. Entonces, se ha terminado con 30 años de gobierno socialista. El elemento fundamental para acabar con esos 30 años de gobierno socialista ha sido el partido político Vox. Sin Vox no se hubiera terminado con este periodo negro de demasiados años de un determinado gobierno de un color político. Entonces, si quieren producir una crisis de gobierno, hay que dar buenos argumentos, argumentos sólidos,
porque la sociedad española es una sociedad muy madura y hay que explicar muy bien por qué se hacen las cosas. Rosario nos pide la palabra y saludamos a nuestra compañera Marta, que la tenemos esperando en la calle. Vamos a hablar del tema de la farola. Rosario, adelante. Solamente rebatir algunos argumentos en relación a los MENA. Yo trabajo con adolescentes y creo que la mayor parte de los jóvenes que llegan de otros países finalmente no se dedican a la delincuencia ni a la drogadicción. Ese creo que es un mensaje falso. La mayor parte se integra, convive de manera pacífica y adecuada, y a la delincuencia o a la drogadicción, desgraciadamente, hay de todos los colectivos por las circunstancias que sean, ¿no? Pero ese mensaje no se puede vertir porque no es cierto, estadísticamente además no es cierto, y es muy peligroso porque se crea animadversión hacia esos jóvenes que creo que es injusta. Y creo que la población española, la mayor parte, es al contrario, creo que es bastante solidaria y que entiende que a estas personas hay que ayudarles. Además, si no nos interesa el punto de vista humanitario, sí nos puede interesar el punto de vista económico. España tiene un grave problema de población activa en el futuro porque la natalidad no crece ni va a crecer porque por la evolución de los países desarrollados la natalidad decrece. La solución es fomentar la natalidad como se puede en los países desarrollados, pero también el tema de la inmigración controlada, ilegal, por supuesto. Y es mano de obra y población activa para el día del futuro. Es decir, que si lo vemos desde el punto de vista económico, también es rentable. Y es la solución que existe. Y la inmigración, además, es un fenómeno que ha existido siempre, desde la antigüedad. Nosotros estamos aquí porque el hombre emigra de África. Es decir, que es un movimiento natural de la población desde todos los tiempos de la historia. Y entonces, pues yo creo que, además, la solución es otra. Eso sí lo decía el compañero, ¿no? Hay que invertir para que sí haya dinero para la atención de estos jóvenes, y sí lo hay si la gestión desde los gobiernos y de las instituciones es la adecuada. En otro programa anterior decíamos que por la subida fiscal injusta de la Junta de Andalucía, las arcas públicas de la comunidad van a dejar de recibir 232 millones de euros. Si la política fiscal fuera justa, si se diversificara la economía, si se cambiara el modelo productivo con los agentes sociales para generar riqueza, habría dinero no solamente para estos problemas puntuales que se producen con este tipo de problemas humanitarios, sino también para mejorar la educación, para la sanidad pública, etcétera. Es decir, lo que hace falta es un modelo de gestión para fomentar todo esto y siempre la sensibilidad hacia estos colectivos, que, como decía, además los propios jóvenes, es verdad que el problema de paro en España es grave y a los jóvenes les afecta, pero la solución es esa, es hacer políticas de empleo para los jóvenes. Por ejemplo, Más País propone la jornada de 32 horas que aumenta la productividad y que reparte el trabajo, por ejemplo. Así que es una de las soluciones y además hay muchas más propuestas que están ahí y que se pueden trabajar desde el punto de vista económico. Pues 32 horas para los jóvenes y para todos, ¿no? Para todos. Ah, que sí, vamos a trabajar 32, que entremos todos. Bueno, yo sé que este tema tiene más debate, pero no os quiero hacer esperar a mi compañera Marta, que está ya en la calle. Habrán oído hablar o habrán visto sobre todo, pues ahí la tienen, ¿no?, esa imagen de la farola que este fin de semana, en concreto ayer domingo, fue rodeada por cientos de malagueños que se concentraban allí pues para evitar de alguna forma que se apague. La concentración no tenía otro motivo que protestar por la posible construcción de un hotel en el dique de Levante. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Ahí teníais en imagen a la farola, este símbolo, todo un emblema de nuestro capital, que además, como tú bien decías, pues este domingo cumplía años. ¿Sabéis cuántos? 204. Madre mía, más de 2 siglos. Es, como decíamos, pues un símbolo además de las pocas que se nombra en femenino, en vez del faro, la farola. Y precisamente, como tú estabas contando, pues muchos colectivos se han dado cita aquí en ese aniversario para pues denunciar, ¿no?, lo que podría pasar en caso de que finalmente el gobierno diera el visto bueno a este macroproyecto urbanístico, que sería ese gran rascacielos, ese gran edificio de más de 130 metros, justo ahí, como tú bien decías, al fondo, que ahora lo veremos mejor con la cámara. Pero bueno, para contarnos todo esto, tenemos aquí con nosotros al portavoz de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, Juan Antonio Treviño. ¿Qué tal, Juan Antonio? Hola, buenas tardes, Marta. Además, tú me estabas comentando que te has tirado 40 años trabajando aquí en el puerto y viendo, ¿no?, todos los días, ¿no?, este gran emblema, ¿no? Sí, disfrutando de la farola, ¿no?, que fue lo que ayer hicimos muchos malagueñas y malagueños.
No queríamos dejar de pasar de la conmemoración de que esta edificación que tenemos aquí no es una edificación más de Málaga. Yo creo que hay un consenso generalizado en la ciudadanía de que este es el icono de Málaga. Si alguien habla de una referencia arquitectónica de nuestra ciudad, es la imagen de ver la farola con ese horizonte limpio, y hay que incidir, limpio detrás, que supone lo que es el paisaje que acompaña a esta farola, ese paisaje del que estamos enamorados tantos malagueños, tantas personas que viven en nuestra ciudad y de tantas personas que nos visitan. De ahí el que cuando alguien quiere llegar a desprestigiar que el tema del paisaje no tiene importancia, una vez más se equivocan. El paisaje tiene un valor, aparte de un valor de identidad propia en la cual nos vemos representados, tiene un valor económico. ¿Cuántos malagueños cuando entran por las columnas del puerto y miran esto y vienen acompañando a algún visitante, lo primero que dicen es que bonito, que imagen más bonita? Eso lo que supone es que vengan más o que lo cuenten. Por tanto, estamos hablando de un valor económico. Y eso es lo que queríamos defender ayer. Y eso es lo que estuvimos defendiendo muchos malagueños. Bueno, un poco en situación, porque yo he pasado un poco por encima diciendo ese proyecto de Qatarí, que hay que decir, que vienen esos inversores de Qatar, ¿no? Hay quien dice Qatarí que te vi, porque no lo hemos visto. Pero bueno, ponnos un poco en situación. ¿Cuál es el motivo por el que la farola puede apagarse? Bueno, por algo que es evidente, que cualquier persona lo entiende, que desde nuestro colectivo Defendamos Nuestro Horizonte llevamos 5 años denunciándolo y sorpresivamente el puerto lo venía negando, que es que de construirse un obstáculo delante de la farola obviamente, la señal luminosa que da, que es la que realmente sirve de ayuda a la navegación, iba a tener ese obstáculo, se iba a ver interrumpida la señal y por tanto dejaba de tener la utilidad para lo que fue construida. Bueno, eso se nos negaba por parte del anterior presidente Paulino Plata. Lo que pasa es que los acontecimientos ya nos han venido a dar la razón. El propio presidente actual, Carlos Rubio, ya no solo reconoce de que efectivamente eso se va a producir, que la farola se va a apagar, sino que tiene que reconocer obligatoriamente que eso es la consecuencia de porque se le va a poner un obstáculo. En este caso un obstáculo, permítame que te matice, de 150 metros, de lo que estamos hablando, de la altura del edificio, que interrumpiría esa señal. Y por tanto le han buscado una solución, que es, bueno, la apagamos, la vamos a seguir respetando, eso dicen, quien se lo crea que se lo crea, y vamos a hacer otro faro a la otra punta del muelle porque es necesario, y además ahí viene la parte curiosa, en una zona que en estos momentos está revisándose porque está posiblemente en ruina, que es el dique de Levante, y lo más curioso, gastándose más de 3 millones de euros de dinero público para facilitárselo la inversión privada de la venta que se pretende hacer de esa plataforma portuaria, de ese espacio público. En este momento lo tenemos para disfrute de los malagueños y para beneficio del tráfico estrella de nuestra ciudad, de nuestro puerto, que es el tráfico de cruceros. Me gustaría preguntarte, porque además sabemos que los compañeros tienen las imágenes de lo que pasó aquí el domingo. Yo he dicho que son muchísimos colectivos de toda índole los que se han reunido para denunciar esto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo vivisteis esa jornada. Bueno, yo creo que de una forma emotiva. Nosotros siempre nos hemos planteado desde el colectivo ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte que ante un proyecto que se presenta a finales del 2016 con a bombo y platillo, con fuegos artificiales, con una alfombra roja, pues empezamos a ver que hay cosas que no nos acaban de cuadrar y por tanto empezamos a levantar un debate que después de casi 5 años ha fructificado con muchos argumentos, con muchos razonamientos claramente cualificados de distintos ámbitos, desde el Colegio de Arquitectos, desde el mundo de la universidad, desde la Academia de Ciencias o desde un organismo de tal prestigio como es ICOMO, que es el organismo que asesora a la UNESCO, que no ya solo lo dijo en su momento, sino que el viernes lo volvió a recordar. Esto no debe de construirse, sino todo lo contrario. La farola tiene que seguir siendo útil, la farola tiene que protegerse y darle el calificativo de BIC y, por tanto, la construcción del rascacielos, por muchas motivaciones, por supuesto, no solo paisajísticas, sino económicas. En ese sentido, permitirme que me detenga lo que es el argumento que utilizan los promotores, que para nosotros es el más indignante, que es de la creación de empleo. Eso es falso. Eso es querer jugar con el drama del desempleo para decirle a los malagueños, vamos a hacer un hotel con dinero qatarí y le da usted trabajo. Es cierto que efectivamente durante la construcción habrá trabajadores, esperemos que no sean en las condiciones en las que lo están haciendo en su país, ahora con los mundiales y con la cantidad de accidentes laborales. Es cierto que en el hotel van a crear trabajadores, pero el empleo se mide entre el que se crea y el que se destruye.
Es decir, los trabajadores de ese hotel van a destruir empleo en otro hotel. Es decir, realmente la demanda de este sector turístico de 5 estrellas gran lujo en Málaga es necesaria para ese hotel. Un casino, como quieren hacer, supondría por la ley de casinos de cerrar otro casino portuario. Me dicen los compañeros estibadores, tenemos enfrente la terminal de Graneles. Y me decía un portuario, oye, cuando el de 5 estrellas gran lujo esté en su habitación y yo esté moviendo cereales y levantándose polvo, ¿quién va a ganar, él o yo? Porque es muy posible que alguien va a plantear que eso es incompatible. En definitiva, se va a destruir empleo portuario, empleo hotelero y sobre todo el tráfico de cruceros. ¿Cómo se puede decir que eso va a ayudar al tráfico de cruceros? Si una noche ahí cuesta más dinero que un crucero de 15 días, por Dios, ¿cómo se puede seguir engañando? Perdona que te interrumpa, es que tenemos el tiempo limitado. Llama un poco la atención que este emblema no sea ya un BIC, ¿no? Un bien de interés cultural, un bien de interés público, no sé. No se ha gestionado y ahora mismo, curiosamente, han sido una iniciativa de 2 profesores de la universidad la que lo están gestionando. Era la propia autoridad portuaria la que lo habría hecho. Habría que preguntarle a Carlos Rubio, ¿por qué no permite que los medios de comunicación entren dentro? Es decir, ¿en qué estado se encuentra el interior en estos momentos de las farolas? Ya se lo anticipo yo, de auténtico abandono. Un patrimonio como el que existe en el interior, tanto desde las propias paredes, que están en auténtico deterioro, y que evidencian una vez más el abandono que desde la propia autoridad portuaria ha tenido. Hace 4 años se le lavó la cara exteriormente por aquello de los 200 aniversarios y, por supuesto, nosotros apoyamos lo que algunos dicen, lo que Paulino Plata decía, que quieren hacer un museo. Pues claro, nosotros decimos que es perfectamente factible hacer un museo y que la farola siga existiendo. Y hoy ha saltado una noticia al mediodía en el sentido de que el gobierno, una vez más el gobierno no. Ha habido una comisión de Faro y que diga la verdad el señor Rubio. Le retamos a que diga la verdad. Esa comisión de Faro, que se reunió a mediados de la semana pasada, se le preguntó si, oiga, era compatible el que la farola siguiera encendida y con ponerle delante un rascacielos. Y han dicho que no. A continuación, el puerto de Málaga ha dicho, bueno, pues como no es compatible, vamos a hacer otra. Y a eso ha dicho la comisión de Faro, pues muy bien. Eso es como el del chiste del perrito, ¿no? Le pongo un lazo al perrito, pues póngaselo. No es competencia de la comisión de Faro, es el puerto, es Carlos Rubio el que quiere con dinero público facilitarle la inversión catarí, apagando esta farola, hipotecando por tanto su futuro a la destrucción y con toda seguridad abriendo otro faro. Nos queda poquito tiempo, a mí me gustaría que lanzaras un mensaje, porque yo estoy segurísima que, bueno, aunque lleváis muchísimos años vosotros luchando por esto, pero yo estoy segurísima que todavía hay muchos malagueños que no se han enterado muy bien de lo que pasa, de que esto, si deja de hacer su función, que es guiar a los barcos, por mucho GPS que tengan y por mucho tal, es que va a llegar un momento que un poco tú decías como pasa como la Mundial, que ya si no cumple su función, pues no sabemos lo que va a durar. ¿Tú crees que lanza ese mensaje? Porque yo creo que si los malagueños supieran que la farola podría desaparecer, yo creo que a lo mejor pues se podría movilizar un poco más la gente. Hay una cuestión de principio. La esencia del edificio es la continuidad para lo que fue creado. A partir de ahí se devalúa, obviamente, su existencia. Y luego estará expuesta por los avatares que propiamente se vengan produciendo. Y un ejemplo, como comentabas, es el que ya en Málaga hemos visto en algunas que otras situaciones, como por ejemplo un edificio que llegó a ser sede del gobierno civil, que posteriormente lo que se llegó a convertir en un hotel, después era un palacio, acabó siendo una pensión y hoy es un derribo. Eso posiblemente, si se le preguntara a las personas de aquella época, difícilmente podían pensar que el gobierno civil iba a acabar derribado haciéndose un hotel que no tiene nada que ver con el entorno. Esto le podría ocurrir lo mismo, pero en todo caso, vuelvo a insistir, es que es innecesario, es que esa es la cuestión. Si hubiese que apagarla porque se diera una circunstancia objetiva, pues todo el mundo somos razonables, pero en este caso es que no, es que por un interés, y yo rectifico, de un rascacielos, no de una torre, 150 metros, de un hotel, habrá que verlo, porque ahí lo que realmente en estos momentos yo están defendiendo los promotores es la titularidad de un suelo público durante 50 años más prórroga y luego ya veremos lo que hacemos. Esa es la auténtica realidad, porque el dinero del catarí no se ha visto, y por no verse no se ha visto ni el catarí que ha venido solamente 2 veces y que entendemos que es un poco, pues eso, un fiasco. Marta, Antonio, creo que me oye, ¿verdad? Dime, David. Un momentito, Marta, Sí. rápidamente, porque ya tenemos que despedir, pero aquí me acompañan 3 colaboradores, Rosario Luque, Antonio Videra y Jesús Pérez Lanzac. Yo sé que Juan Antonio no nos oye, pero este último les quiere lanzar
un mensaje a Juan Antonio. Le doy la palabra para que se lo transmita. Pues venga, decírmelo. No, bueno, Juan Antonio, yo saludarte como te veo en todas las movilizaciones, desde luego por voluntad no va a fallar. O sea, está en todo, y yo creo que la decisión última, que supongo que será del gobierno, aunque tú no lo tienes claro, se va a encontrar con una movilización donde siempre estás tú. Darte un saludo y que sigas en tu lucha y en tu batalla. Bueno, que es que no. Bien, gracias. Pues nada, que te saludan desde el plató y bueno, pues por la labor que haces en las movilizaciones o algo así, he creído entender, que yo pensaba que iba a ser una pregunta. Gracias, Juan Antonio. Y nosotros nos vamos a despedir, como tú bien dices, David, pero lo vamos a hacer, mirad qué maravilla, con este entorno de la bahía de Málaga, al fondo pues con el castillo, la alcazaba, la torre, la banquita, bueno, en fin, todo lo que estáis viendo. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque no podíamos por menos que estar por aquí y no dejaros con estas vistas tan bonitas de la bahía de Málaga. Hasta luego, compañeros. Pues Marta, muchísimas gracias, unas vistas preciosas. A la vuelta, en unos minutitos, hablamos del tema de la farola, pero hacemos un pequeño descansito para dar paso a la publicidad y luego, lo dicho, valoraremos tanto esa concentración que tuvo lugar el pasado domingo como la postura que al parecer puede tener tanto la ciudadanía como el gobierno. Enseguida volvemos. Con Zappy es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieras. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿Que no tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappy Set Top Box. Con él podrás hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la tele y móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis en Flix OLED. ¡Que no te lo cuenten! Don't worry, be Zappy. Pues ya estamos de vuelta, ya en esta recta final del programa, apenas 20 minutitos, por lo tanto no vamos a perder más tiempo y vamos a valorar pues esa conexión que hacía nuestra compañera Marta hablándonos sobre la farola y el hotel del puerto. Jesús. Bueno, respecto a la farola, yo antes he saludado a Juan Antonio Triviño, que el cual conozco desde hace ya muchísimos años, que es un sindicalista, ¿no?, que ha estado y siempre está en esta batalla contra la Torre del Puerto, ¿no? Y bueno, una de las cosas confusiones que hay es que parece que es del alcalde y de el que pretende hacer el hotel. No, el hotel surge con una iniciativa de unos promotores y un arquitecto, que es José Seguí, y de la mano de Paulino Plata, que era el presidente de la Junta del Puerto, que era del Partido Socialista, puesto por el gobierno de la Junta de Andalucía. A partir de ahí surge y la tramitación y la modificación del Plan Especial del Puerto, que ya se venía, y disculpadme por decirlo, desde el año 98, se venía hablando de la relación entre la ciudad y el puerto, porque antiguamente estaba la verja y había una separación brutal, enorme. Y a partir de los planes generales del 83 se hizo el plan especial del puerto y hay diversas actuaciones, fruto de las cuales es el Muelle 1, el Palmeral de la Sorpresa, fruto de esa perspectiva de relación ciudad-puerto. Pero esto es una parcela nueva para uso hotelero, el cual está prohibido por la propia ley de puerto, salvo alguna excepción. Entonces se ha tramitado urbanísticamente, pero la decisión es del Gobierno de España, del Consejo de Ministros, que tendrá que autorizar o no, con informe de la Abogacía del Estado, informe de diferentes funcionarios, el uso hotelero para esa parcela. Decía Juan Antonio Triviño que lo del uso da igual, que sea hotelero o no, lo importante es tener la parcela. En cualquier caso sería un dominio público sometido a un régimen de concesión administrativa, por 50 años pagando un canon. La verdad es que se ideó, desde que se hizo el Muelle de Levante, esa parcela para algún uso ciudadano. Entendemos que no tiene por qué ser un hotel. Bueno, no me has dicho si a ti te parecería bien
construir un hotel o no, pero no te quiero poner en el compromiso. Bueno, no sé si yo tienes tengo la misma discusión con mi mujer, ¿no? Si la postura la tienes clara, si la postura la tienes clara o no. No, no la tengo clara. No la tengo clara porque combate los vientos, porque económicamente tenemos en Málaga hoteles de lujo, el Hotel Vinci, el Hotel Miramar, y tampoco es, hombre, tenemos una situación excepcional de la pandemia, pero si no existiera la pandemia tampoco tendrían una ocupación del 100%. Entonces un edificio de tal calibre ahí, incluso compitiendo con las grúas de enfrente, y no olvidemos, sería económicamente difícil, ¿no? Y no olvidemos que un puerto es un tráfico de personas y de mercancías. Si quitamos las mercancías, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Es lo que va a ser un puerto deportivo, no da el dinero que da, ni da la actividad económica, ni da el trabajo que da, pues el de la descarga de contenedores, la descarga de cereales, de soja, de maíz, tráfico de personas, barcos y tal, los cruceros. La vocación de un puerto es otra cosa, no tener hoteles. Si os dais cuenta, en ningún puerto hay un hotel. La excepción fue el Hotel Vela de Barcelona, y esa excepción no lleva una ocupación del 50%. En fin, no te he dicho tampoco si estoy a favor o en contra. No me lo has dicho tampoco. Ni te lo pienso decir. Vamos a ver, yo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Vamos a ver, Rosario, tu postura. Tú sí lo tienes claro. Sí, nosotros lo tenemos claro. Nosotros apoyamos a estos movimientos y a estas plataformas malagueñas que están reclamando la protección primero de la farola, ¿no? Apoyamos el acto que se hizo el sábado pasado, el domingo, Abracemos la Farola. Es verdad que no está declarado de bien de interés cultural todavía, pero sí es un edificio, una construcción que tiene 204 años de historia y que no serían los malagueños y el Colegio de Arquitectos, entre otros, que están defendiendo esta construcción y en contra de la construcción del rascacielos y otras entidades culturales, locales y demás, sino nosotros no tenemos que recordarle al ayuntamiento o al gobierno que eso no debe hacerse, que debe protegerse ese espacio, sino que son las instituciones las que deben proteger ese espacio. El impacto urbanístico y paisajístico de la construcción que se quiere hacer para nosotros es algo inadmisible, ¿no? Y la propia ciudadanía lo está diciendo. Nosotros volvemos a incidir en lo que yo he señalado varias veces. Creemos que, lo ha dicho el caballero que ha hablado, ¿no? Vender que eso es la panacea para ocasionar empleo en Málaga, en la provincia, no es así. La dependencia excesiva del turismo y del ladrillo lo que genera es una economía estacional y dependiente del exterior. Es verdad que genera una serie de empleos, pero no genera la sinergia que se corresponde con el impacto paisajístico y cultural que supone. Nosotros hemos estudiado la economía malagueña y sabemos que en el primer trimestre del 2021 la provincia que más ha crecido el paro en toda España ha sido Málaga, y 50% de ese paro es paro juvenil, es decir, que este modelo económico realmente no soluciona la economía de las malagueñas y de los malagueños como se nos vende. Además, nosotros que hemos estado en contacto, varios compañeros del Grupo de Málaga, Eduardo, Juan Carlos, están en contacto directo con la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte. Nos han comunicado, ¿no?, de las irregularidades del proyecto, que depende a nivel municipal de un acuerdo sostenido por Juan Casá, un señor que es tránsfuga de Ciudadanos, y es verdad que el Gobierno central tiene implicaciones. Nosotros como grupo político hemos solicitado, Más País Málaga ha solicitado a través de Rejón, que tenemos representación en el Congreso, que preguntara en la mesa del Congreso si el Gobierno de España y el Ministerio está o va a permitir la construcción de esa megaestructura en el puerto de Málaga. A día de hoy lo que nos contestó, que tuvimos respuesta, es que está en tramitación el expediente y que hasta que no se resuelva no van a pronunciarse. Yo me pronunciaría ya. Abogaría por un respeto al patrimonio y al paisaje de Málaga, a un modelo productivo basado en el respeto al paisaje, a la cultura, al patrimonio y al medio ambiente, escuchar a la ciudadanía malagueña que lo está pidiendo encarecidamente y por lo tanto no favorecer este tipo de construcciones que suena más a pelotazo urbanístico que a otra cosa y que no genera la riqueza, eso sí, riqueza para el grupo catarí, pues sí, muchísima, y un empleo que no compensa la sinergia que se genera ni el impacto que está teniendo esta construcción, que tendrá. Bueno, Rosario tiene claro que no, Jesús no sabe, no contesta. A ver, estoy estudiando. Está estudiándolo. Antonio, tu postura. Sí. Pues yo creo que, parafraseando, no le podemos poner puertas al puerto, ¿no? El sentimentalismo no hace avanzar el progreso.
los modelos de ciudad van evolucionando conforme vamos, por una parte, respetando lo que existe, pero por otra parte, innovando, porque sin la innovación una ciudad se quedaría obsoleta, ¿no? Y en el puerto de Málaga, yo creo, si se pudiera hacer, otra cosa que no esté permitido, otra cosa que el gobierno de turno, ¿no?, por guerra entre administraciones no lo conceda, pero yo creo que podría ser un excelente proyecto de la construcción de la torre hotel. Una cosa que me llama la atención es que no sé por qué se saca el tema de la farola, porque yo tengo entendido que la torre hotel se construiría a 755 metros de la farola. Luego yo no sé cuál es el problema, que no se va a ver la luz de la farola. Hombre, los sistemas modernos de navegación de los buques ahora mismo prácticamente yo creo que eso lo hacen innecesario, ¿no? Pero de todas formas se pueden buscar alternativas, eso no es ningún problema para los ingenieros y para los técnicos, ¿no? Incluso en la parte superior del hotel se podría poner, ¿no?, es un hotel que conforme hay manifestaciones se está reduciendo en el número de metros de altura, ¿no? Yo creo que dinamizar la economía de una ciudad, y más en este momento de crisis económica muy importante derivada de los 15 meses que llevamos con el coronavirus, es indispensable, hay que dinamizar. Y yo discrepo enormemente de que no se vayan a crear puestos de trabajo. Yo discrepo enormemente. Primero, va a haber una inversión. Me llama mucho la atención que se alude a la inversión catarí, ¿no? Como si fuese francesa, sería mejor que una inversión catarí. Lo de menos es el país de procedencia. Lo importante es que se haga la inversión, ¿no? La dinamización de la economía, la creación de puestos de trabajo, el impulso a la industria del turismo, el reclamo para la ciudad de Málaga. La gente vendría al puerto a ver esa torre y a ver la infraestructura que rodea. De la misma manera, yo también pienso que en el Palmeral de las Sorpresas se necesitaría más infraestructura, no sé si hotelera o de otro tipo, pero también se podría hacer algo ahí. Pero desde luego, rotundamente sí a la torre hotel en el puerto de Málaga, porque sería para la ciudad de Málaga algo extraordinario. Antonio, lo que sospechamos todo es que la experiencia con los cataríes después de Altani y con el Málaga es muy relativa, ¿no? Porque aquí puede decir, viene un emir catarí, pero bueno, a lo mejor es un concesionario de coches lo que tiene en Qatar, ¿no? El caso es que parece que vienen con millones de dólares y la verdad es que no se ha visto el problema. El plumero todavía. Lo representa Mendoza, puede ser uno del Real. Mendoza. Ramón Mendoza lo representa. Mendoza. En fin, supongo que si este hombre está ahí es porque debe haber algo de dinero, ¿no? Supongo. Rosario, querías también comentarnos algo. Simplemente decir que sí, que la construcción de un hotel genera unos puestos de trabajo, pero son muy limitados y no afectan a toda la ciudadanía malagueña, mientras que el respeto al paisaje, a nuestro entorno cultural, sí afecta a todas y a todos. Se puede crear empleo, en la misma cantidad de empleo, pero invirtiendo en otros sectores más respetuosos, una transición verde. Yo lo he comentado antes, ¿no? En Málaga, los gobiernos de las derechas, de los municipios, de la capital, nos venden que la economía del ladrillo nos va a dar riqueza general. Y el turismo, que hay que cuidarlo, por supuesto, es el 80% de nuestra economía. No podemos poner todas las monedas en la misma cesta porque el turismo, que hay que cuidarlo, desafortunadamente nos hace dependientes de un solo sector y además de la economía internacional que está condenada a crisis cíclica en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, hay que apostar por la diversificación económica en Málaga, hay que apostar por cambiar el modelo productivo. Para eso hace falta un acuerdo entre los agentes económicos, sociales y políticos de la provincia para diversificar la economía y para, más allá de esa economía, hacernos fuertes, porque si no, como yo decía antes, Málaga, repito, en una crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, es la provincia de España que más paro ha experimentado, más crecimiento del paro en el primer semestre del año. Nos quedan 4 minutitos de programa solo, pero quiero tratar también, aunque sea de manera rápida, un asunto
con vosotros el tema del posible indulto de esos presos del proceso. Os voy a pedir un ejercicio de concreción y que por favor pues tenéis un minutito cada uno, pues rápidamente, ya lo saben todos ustedes, la idea de Pedro Sánchez de indultar a 12 condenados por el proceso independentista de Cataluña. El Tribunal Supremo, la Fiscalía, no solamente son los dos únicos organismos que se oponen en contra, sino también gente, por ejemplo, pues de su propio partido, como Felipe González, en fin. Todo esto es muy amplio, pero yo prefiero que hablen ellos y muestren su opinión. Lo dicho, un minutito tenéis. Antonio, adelante. Pues yo creo que la sociedad española, en su inmensa mayoría, rechaza rotundamente el indulto a los políticos presos, golpistas, por intentar atentar, ¿no?, contra una unidad territorial que nos hemos dado en España desde hace muchos años y que está plasmada en la Constitución española, ¿no? Tanto la ciudadanía como muchísimos partidos políticos, como también los informes preceptivos del Tribunal Supremo, que en boca de los políticos ha sido demoledor, en el sentido de que se opone al indulto de los golpistas porque, primero, no se han arrepentido, segundo, no lo piden ellos, y en tercer lugar dice que lo volverían a hacer en caso de poder. Luego, si no hay arrepentimiento, además dice que vas a cometer el hecho delictivo, no se entiende el indulto. O sí se entiende si hay una causa política de debilidad parlamentaria del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que necesita terminando ya, Antonio, por a otros favor, otros partidos, por ejemplo, de ultraizquierda, separatistas, EH Bildu, Proetarra, etcétera, para gobernar. Y eso le hace depender para tener que otorgar los indultos en contra incluso de socialistas históricos. Rosario, un minutito. Bueno, nosotros estamos intentando y queremos una solución para el problema catalán y queremos medidas reales que se solucionen el problema. Creemos que lo que hace la derecha o la extrema derecha de echarle leña al fuego no es una solución, puede ser una medida que sea muy vendible políticamente y que sea rentable en votos, pero no es la solución al problema. La solución al problema, y lo sabemos a lo largo de la historia, es el diálogo en las sociedades democráticas. Nosotros respetamos las decisiones que se tomen, esa es una decisión evidentemente del gobierno, y lo que sí nos extraña es que el Partido Popular se ponga ahora enfrentado frontalmente al problema, cuando durante el gobierno de Aznar se han realizado el mayor número de indultos en España, un total de 5.948 indultos, y los socialistas en época de Felipe González también, entonces, que irían detrás. Entonces, además, recordemos que los indultos son una norma recogida en el artículo 64 de la Constitución, Rosario, y nosotros queremos diálogo y soluciones. Pues venga, Jesús, y yo voy a ser finalizamos. Primero, es de dudosa legalidad. El derecho de gracia de 1870, una ley de 1870, la tiene siempre el gobierno, pero bajo unos requisitos y tiene que ser motivado. Es decir, se puede recurrir, y de hecho se ha recurrido muchas veces. Yo mismo he pedido indultos con los informes del fiscal y tal, y del tribunal sentenciador. Lo primero, de dudosa legalidad. Lo segundo, políticamente un recorrido muy corto, porque resulta que lo que quieren los independentistas es independencia. Amnistía, que es algo más que indulto, porque ya sería Puigdemont y Comín, que están fuera de España, y derecho de autodeterminación. Un referéndum para autodeterminarse, que no está en la Constitución. Luego las dos cuestiones, dudosa legalidad y políticamente inútil. Pues nos vamos. Jesús, Rosario, con vosotros siempre encantado, ya lo sabéis, muchísimas gracias, y hoy especialmente también encantado con Antonio, pues que ha debutado y que yo espero seguir contando con él en más programas. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, y a todos ustedes también, pues gracias por estar ahí. Ya saben, pues les dejo con una recomendación. En esta ocasión no se pueden perder el estreno de la tercera temporada de la serie New Amsterdam, el próximo miércoles 2 de junio en Fox. Ya saben, esta serie ambientada en un antiguo hospital de Estados Unidos. Gracias por su atención y hasta mañana. Todos pensamos que el sistema no se puede cambiar, pero veréis, somos el sistema y tenemos que cambiar. Seamos médicos otra vez. El departamento que anteponga facturación a cuidados será eliminado. Decidme lo que necesitáis. Me da igual si no está incluido. Me da igual si la Junta ha dicho que no.
Por primera vez en mucho tiempo les emociona ser médicos de nuevo. New Amsterdam. Estreno en exclusiva de la tercera temporada el miércoles 2 de junio a las 10 en Fox. Con Zappi es posible ver tus programas o series favoritas cuando y donde quieras. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido y visualízalo hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappi Set Top Box. Con él podrás hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la televisión y móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis en Flix OLED. Don't worry, be happy.